Hermanos, muy buenos días. Hoy tenemos nuevamente la bendición y el privilegio de compartir juntos el Día del Señor. Es mi oración de que estén todos ustedes bendecidos, guardados, protegidos, bien de salud junto a su familia. Vamos a iniciar el servicio de adoración del día de hoy y vamos a hacerlo como habitualmente solemos hacerlo, con la lectura de la palabra de Dios. Salmo 34, versículo 1 al 7. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Vamos a orar, hermano. Señor Todopoderoso y Eterno, te damos gracias en esta mañana por este nuevo día que tú nos regalas. Grande es tu fidelidad y tus misericordias son nuevas cada mañana. En esta hora confesamos tu santo nombre y nos gloriamos en tus alabanzas. Te aclamamos porque tú eres bueno, porque tu misericordia siempre es eterna. Padre, te pedimos que aumentes nuestra fe para que no nos desviemos en ningún momento de tu santa palabra. Aumenta en nosotros la esperanza y el amor y que siempre podamos obedecer todos tus mandamientos para que nada nos aparte de tu obediencia. Te damos gracias por tu Santo Espíritu, el cual nos guía y ministra nuestros corazones siempre para hacer tu voluntad. Te pedimos también que nos ayudes a vivir en comunión como hermanos que somos en Cristo Jesús, que seamos misericordiosos y benignos. Hemos venido hoy a confesar que somos pecadores, te hemos ofendido y te hemos fallado. Por eso te pedimos hoy, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Reconocemos la necesidad que tenemos de ti, Señor, y al hacer, Señor, esta confesión, tenemos la plena confianza y seguridad de que tú nos perdonas. Tu palabra nos enseña que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, por esta gran bendición. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará.
Hemos llegado al momento de la predicación de la palabra de Dios, pero antes de pasar al mensaje del día de hoy, voy a pedirles a ustedes que allí donde estén se unan a mí para que juntos como cuerpo, como iglesia, pongamos este tiempo en manos de nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de recibir tu palabra en esta mañana. Te pedimos que tú bendigas la exposición de tu palabra hoy, que tu palabra, Padre, nos infunda confianza y dependencia en ti. Abre nuestras mentes, Señor, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra con gozo y con reverencia. Danos prudencia y sabiduría en ti, Padre. Anímanos a la fidelidad de practicar tu voluntad en nuestra vida. Concédenos rectitud en nuestro proceder. Danos humildad para servir y amor para gozarnos junto con nuestros hermanos en comunión. Que tu mensaje, Padre, sea traducido en acciones durante toda la semana que te den toda la gloria y la honra a ti. Que tu Espíritu, Señor, ilumine nuestras mentes en el conocimiento de tu obra a través de nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. Suple las debilidades que pueda haber en el predicador, Señor, para que al final de este servicio toda la gloria y toda la honra sean para ti. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es vida y es luz. Oramos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a estudiar juntos el pasaje que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 7 al 11. Este pasaje es también conocido como el discurso del aposento alto, y vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios: si permanecéis en mí y mi palabra permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Como decíamos hace un momento, este pasaje forma parte del discurso del aposento alto que encontramos en los capítulos 14 al 16 del Evangelio de Juan. Son las últimas palabras, el último discurso del Señor Jesús a sus discípulos. Él sabía que en pocas horas sería arrestado, sería encarcelado, llevado a juicio y condenado a muerte. Y no tenía mucho tiempo más para poder impartir sus últimas enseñanzas a sus discípulos. Aquellos discípulos que en los días siguientes saldrían a la luz pública para llevar adelante la obra de nuestro Señor aquí en la tierra. A ellos les iba a tocar ser los líderes de la iglesia, los pastores, los maestros, los evangelistas. Pero el Señor les quiere hacer ver aquí en este pasaje que había un requisito extra que ellos debían tener para poder hacer un trabajo efectivo en la expansión de su reino y en la edificación de su iglesia, y era que ellos debían permanecer en él. Esa es la enseñanza de nuestro Señor. Debemos mantenernos en comunión con Jesús y en dependencia de Jesús cada momento de cada día de toda nuestra vida. Voy a repetir eso porque es importante, hermanos. Debemos mantenernos en comunión con Jesús y en dependencia de Jesús cada momento de cada día de nuestras vidas. Y lo que yo quiero que veamos juntos en esta mañana, a través de este mensaje, es cómo luce una persona que vive en comunión con Jesús, cerca del Señor.
teniendo comunión permanente con Él a pesar de sus imperfecciones. Una persona que depende continua y exclusivamente del Señor. O si quieren ponerlo de otro modo, ¿cuál es el resultado práctico de permanecer en Cristo? Y lo primero que nosotros encontramos en este pasaje, en el versículo 7, es que la permanencia en Cristo, cercanos a Jesús, produce como resultados oraciones respondidas. Veamos otra vez el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El Señor nos hace ver que hay una íntima conexión entre permanecer en Cristo y permanecer en su palabra. Un autor lo definió de esta manera. La morada de Cristo en nosotros es intercambiable con su palabra morando en nosotros. Si Él permanece en nosotros, sus perspectivas permanecen. Si Él permanece en nosotros, sus prioridades permanecen. Si Él permanece en nosotros, sus principios permanecen. Si Él permanece en nosotros, sus promesas permanecen. Si Él permanece en nosotros, sus mandamientos permanecen. En síntesis, cuando Cristo permanece en nosotros, su palabra permanece en nosotros. Pero el Señor añade a esta declaración de que permanecer en Cristo es permanecer en su palabra, añade una promesa tremenda a su declaración. Cuando nuestra mente y nuestro corazón están saturados de la palabra de Dios, de la palabra del Señor, podemos pedir lo que queramos y nos será hecho. Ahora, yo quiero hacer una aclaración aquí que es importante, sumamente importante, porque este versículo ha sido sumamente abusado. Abusado, el versículo 7, cuando el Señor dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho, especialmente por esos predicadores de la falsa doctrina de la prosperidad, que muestran a la gente a Cristo como una especie de mesero espiritual, celestial, que está parado al lado de nosotros con su chaqueta negra, su camisa blanca, su servilleta colgando de su brazo, esperando que nosotros hagamos un pedido, una orden para salir corriendo a satisfacerla. Eso es engañar a la gente y eso es tergiversar la palabra de Dios. Y así han sacado eso de que yo declaro, yo establezco. Mis hermanos, eso no existe en la Biblia. El único que declara y establece es Dios, no nosotros. Entonces pregunta, ¿está enseñando el Señor aquí en este versículo que todo lo que nosotros pidamos en oración, absolutamente todo nos será concedido, no importa lo que sea? Aunque se trate de un capricho, absolutamente no, mis hermanos. Absolutamente no. Eso no es lo que el Señor nos está prometiendo aquí. Lo que el Señor está diciendo en este versículo es que si tú estás permaneciendo en Cristo, manteniéndote cerca de Cristo, en absoluta comunión con Él, llenando constantemente tu palabra con tu mente con la palabra de Cristo, pide lo que quieras y te será concedido. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque seguramente bajo esa condición, lo que tú vas a pedir en oración es aquello que es conforme a la mente de Cristo. Es aquello que es conforme a la prioridad de Cristo. Es aquello que es conforme a la agenda de Cristo, a la voluntad de Cristo, y seguramente será para la gloria de Dios. Eso es lo que Cristo promete aquí. Miren, así como la Biblia dice en este versículo, pidan lo que quieran y os será concedido, en Santiago capítulo 4, versículo 3, nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y en Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa, escuchen bien, conforme a su voluntad, no a la nuestra, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta es la misma enseñanza que Jesús nos ha brindado ya en este discurso del aposento alto, en Juan capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué significa entonces pedir en el nombre de Jesús? No es simplemente agregarle al final de nuestra oración la frase mágica en el nombre de Jesús, como si fuera una palabra mágica, una palabra especial. No, lo que está diciendo es: cuando ustedes vienen en mi nombre, como si fuera yo, bajo mi autoridad, el Padre lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si nosotros venimos en el nombre de Cristo, bajo la influencia de la mente de Cristo, en comunión con Cristo, conforme a la voluntad de Cristo, ¿sabe lo que va a suceder? Que lo que es de gozo para Cristo será de gozo para nosotros. De manera que vamos a pedir lo que Cristo hubiera pedido si hubiera estado en nuestro lugar, para el avance del reino de Dios, y nos vamos a gozar cuando Dios responda a su oración, porque nos gozamos de lo mismo que se goza Jesús. De manera, hermanos, que este versículo 7 no es un cheque en blanco como algunos enseñan por allí, para que nosotros escribamos allí todo lo que se nos antoje con la seguridad de que el Padre va a suplir todos nuestros caprichos. No, absolutamente no es así. Pero sí es una extraordinaria promesa de que estar cerca de Jesús va a dar como resultado una mente que pensará cada vez más como la suya, una mente y un corazón que tienen cada vez más los mismos intereses que Jesús, las mismas prioridades que Jesús, y por lo tanto nosotros tendremos como resultado que veremos que muchas de nuestras oraciones serán respondidas. En segundo lugar, este pasaje nos enseña también que aquellos que permanecen en Cristo disfrutan de la seguridad de la salvación. Versículo 8. En esto será glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. El Señor ya ha dicho en Mateo capítulo 12, versículo 33, que al árbol se lo conoce por los frutos. No son los frutos los que salvan. Ese es el error al enseñar que la salvación se obtiene a través de obras, pero los frutos confirman la realidad de nuestra fe y de nuestra unión en Cristo. Esto lo hemos dicho muchas veces: no somos salvos por obras, pero somos salvos por gracia, por medio de la fe, para producir buenas obras. Así que si no hay fruto, es porque no estás enraizado en Cristo, no estás enraizado en la vid. Pero cuando hay frutos, hay vida. Dios el Padre recibe toda la gloria y tú, hermano, recibes la seguridad de estar en Cristo. Los verdaderos creyentes no viven vidas perfectas y sin pecados de este lado del cielo. Pero sí, todo creyente, verdadero creyente, debe poder mostrar en su vida los rasgos de una transformación que evidencia un cambio interior que no puede ser explicado en términos naturales. Y en la misma medida en que eso ocurre, en esa misma medida los creyentes van experimentando seguridad de salvación. Ahora, es importante señalar aquí el hecho de que estar seguro de ser salvo no es un requisito para ser salvo. Experimentar seguridad de salvación no es un requisito para ser salvo. Hay hermanos creyentes genuinos, verdaderos creyentes sinceros, que lamentablemente no experimentan la seguridad de su salvación. Probablemente debido a una enseñanza equivocada, porque ellos creen que la salvación se puede perder, cuando la Biblia enseña claramente que la salvación no se pierde.
Y eso es penoso, mis hermanos, porque muchos van a llegar al cielo sin estar seguros de que van a llegar. Y otros que dicen estar seguros que van camino al cielo, nunca van a llegar allí. Ahora bien, es una tremenda bendición cuando un creyente puede llegar a decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo está diciendo, no me importan las prisiones, no me importa lo que tenga que sufrir en este mundo caído, no me importa que el mundo me aborrezca, porque yo sé en quién he creído y yo sé que es poderoso para guardarme hasta el final. Mis hermanos, la seguridad de la salvación es un combustible para el creyente. Un poderoso combustible para poder soportar las aflicciones y la maldad de este mundo caído en el cual vivimos. Hemos visto entonces que permanecer en Cristo trae como consecuencias oraciones respondidas, la seguridad de la salvación, pero en tercer lugar, la permanencia en Cristo produce como resultado una experiencia más profunda y más permanente del amor de Dios. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Hermanos, es claro que el amor del Padre por el Hijo es un amor incomprensible, un amor eterno, un amor que es inmutable, inmensurable, absolutamente incomprensible. Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán, dice la palabra de Dios que al salir de las aguas se escuchó una voz poderosa del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y también más adelante, cuando llegamos al monte de la transfiguración, dice que el Padre vino entre las nubes del cielo y dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. El amor que existe entre el Padre y el Hijo es un amor que nosotros no podemos medir, es un amor que no podemos llegar a comprender del todo, es un amor sublime, es un amor extraordinario. Mis queridos hermanos, Jesús está diciendo en este pasaje ahora a ti y a mí que Él nos ama con el mismo amor. Exactamente con el mismo amor. Y luego agrega: permaneced en mi amor. Y noten que Él nos está diciendo aquí: permanezcan en nuestro amor por Él. Aunque obviamente eso está implícito aquí. No, Él está diciendo en su amor por nosotros. Es decir, yo los he amado como el Padre me ama. Ahora permanezcan en mi amor, aférrense con todas sus fuerzas al amor con el que yo los amo. Vivan conscientemente todos los días a la luz de ese amor, sin importar las circunstancias por las que tengan que atravesar. Judas en su carta dice más o menos lo mismo en el versículo 21: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahora bien, aquí surge una pregunta: ¿cómo podemos nosotros permanecer en el amor de Cristo, como Él nos dice, de una forma experimental, de una forma práctica? Bueno, el versículo 10 nos da la respuesta: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es decir, ¿qué es permanecer en el amor de Cristo experimentalmente hablando? Guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos, hermanos. Lo que Cristo quería que sus discípulos entendieran esa noche y que nosotros entendamos en la mañana de hoy es que existe una relación directa entre nuestro amor a Dios y nuestra obediencia a sus mandamientos. Ahora, noten que yo aquí no estoy diciendo que nosotros debemos ganarnos el amor de Dios a través de guardar sus mandamientos. No, lo que yo estoy diciendo es que en la medida en que nosotros vamos creciendo en nuestro amor a Dios, en esa misma medida vamos a querer obedecerle cada vez más.
Existe una estrecha y directa relación entre el amor y la obediencia. Ustedes se han dado cuenta que todas las oportunidades en las que nosotros estamos más vulnerables a caer en tentación, a pecar, es cuando nosotros dudamos del amor de Dios. Hay una relación directa entre entender que Dios me ama con un amor tan grande, tan extraordinario, y mi deseo de obedecerle. De la misma manera que hay una relación directa entre dudar del amor de Dios y estar vulnerables a caer en cualquier tentación, en cualquier pecado. Cuando nosotros, hermanos, no nos aferramos con todo nuestro ser al hecho de que Dios nos ama con un amor que es inalterable, independientemente de las circunstancias que nos puede tocar vivir, nuestros corazones no se van a quedar en neutro. Empezamos a decir: Dios no me ama, Dios no me ama, estoy solo, nadie me entiende. Y nuestros corazones entonces comienzan a buscar esa satisfacción que debería provenir del amor de Dios en las cosas de este mundo, en las cosas temporales que este mundo ofrece. Cuando nosotros comenzamos a dudar del amor de Dios, comenzamos a sentir penas de nosotros mismos. Y cuando esto sucede, nosotros creemos equivocadamente que tenemos el derecho a darnos algunas satisfacciones, algunas licencias, aunque éstas no sean legítimas ante los ojos de Dios. Pero Cristo nos dice en nuestro pasaje: manténganse en mi amor, permanezcan en mi amor, porque si no se produce inmediatamente la idolatría, mis hermanos, porque tan pronto nosotros desplazamos a Dios del centro de nuestras vidas, nos colocamos en una situación vulnerable contra las seducciones de este mundo, de manera que el estar seguros, permaneciendo en Cristo, en el amor de Cristo, es un combustible para la obediencia, a la vez que esa misma obediencia nos va a permitir a experimentar mucho más profundamente el amor de Dios en nuestras vidas. Es un poco lo que decíamos la semana pasada, ¿recuerdan? Debemos comenzar a pensar correctamente. Debemos comenzar a pensar teocéntricamente. Miren, hay un pasaje que nos puede ayudar a entender un poco mejor todo esto. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. Dice el apóstol Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma toda familia en los cielos y en la tierra. Presten atención: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos con toda la plenitud de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Bueno, él está orando por los efesios y dice que él pide que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior, en su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Él está diciendo que cuando Cristo llega a nuestras vidas, lo que encuentra es un desastre total. Yo no sé si alguna vez le ha pasado esto, pero a veces rentamos o compramos una casa que dicen le hacen falta algunas remodelaciones, y cuando llegamos realmente es un desastre la casa. No sabemos por dónde empezar a reparar. Bueno, Cristo cuando llega en nuestras vidas encuentra un desastre total, pero Él ha decidido trabajar en nuestro hombre interior para fortalecerlo, es decir, en el asiento mismo de nuestra personalidad, en el asiento de nuestro intelecto, en el asiento de nuestras emociones, para hacer de nosotros una morada cada vez más confortable para su espíritu.
Y Pablo está pidiendo en oración que seamos fortalecidos. ¿Para qué? Para que ese proceso de restauración, ese proceso de transformación en nuestras vidas avance. Y que podamos realmente entender experimentalmente de qué manera Dios nos ama. Para que nosotros podamos descansar en ese amor. No como una declaración intelectual o una declaración textual, sino como una realidad en nuestras vidas, palpable, tangente, aunque el mundo se esté cayendo a pedazos a nuestro alrededor. Mis hermanos, Dios no nos ama más cuando nosotros obedecemos que cuando desobedecemos. Su amor no cambia, su amor es inalterable. Pero al desobedecer un mandamiento que nosotros conocemos, cuando desobedecemos a sabiendas de que lo estamos haciendo, no estamos permaneciendo en su amor. Y no vamos a poder disfrutar en plenitud, en una forma práctica, experimental, el inefable amor con el que Dios nos ama. Ese es el punto de Cristo aquí. El Señor sabe de antemano que nuestra obediencia nunca será perfecta de este lado de la eternidad, porque el pecado todavía mora en nosotros, pero nuestro anhelo sincero de obedecerlo en dependencia de Él es algo que a Dios le agrada, aunque no podamos hacerlo perfectamente. Miren, querer ganarse el favor de Dios por medio de nuestras obras, eso es legalismo. Pero agradar a Dios a través de nuestra obediencia imperfecta, pero sincera, es el fruto de un verdadero creyente, de un verdadero cristiano. Nosotros podemos y debemos, hermanos, vivir de tal manera que agrademos en todo a nuestro Padre Celestial. ¿Y saben lo que eso produce? Una comunión cada vez más cercana, una comunión cada vez más experimental con Él. Eso es lo que Cristo está diciendo en nuestro pasaje. Mire, cuando nuestros niños comienzan a usar el lápiz y comienzan a dibujar a los 3, 4 añitos, y nos traen un dibujo hecho por ellos, obviamente el dibujo no es un dibujo, es un mamarracho lleno de colores, es un dibujo sin forma, pero nunca jamás nosotros vamos a tomar ese dibujo y le vamos a decir a nuestro niñito, esto es una porquería, esto no sirve, esto no es un dibujo, esto es cualquier cosa. Nunca haremos eso porque tomamos ese disparate de dibujo con alegría y con gozo, porque sabemos que ellos lo hicieron con amor hacia nosotros. Entonces, mis hermanos, por supuesto que nosotros nunca podremos obedecer perfectamente a Dios de este lado del cielo. Pero cuando nosotros tratamos de obedecer al Señor y Él ve nuestro esfuerzo por obedecerle a pesar de nuestras imperfecciones, Él se agrada de eso. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21, y el Dios de toda paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que todo lo bueno que nosotros podamos llegar a hacer es por Él. Él hace en nosotros lo que a Él le agrada. Y aunque Dios sabe que es Él que lo produce, le agrada que nosotros le obedezcamos. Y por eso dice la Biblia que en el día del juicio nosotros vamos a traer nuestras coronas y las vamos a arrojar delante del Señor. Y le vamos a decir, Señor, si algo hice bueno, lo poquito que pude haber hecho bueno en mi paso por la tierra, aunque sea imperfecto, lo hice por ti, Señor. Fue por ti, por lo tanto eres tú quien merece toda la gloria y yo no. ¿Y saben qué pasa, hermano? Dios toma nuestro dibujito mal hecho, nuestro mamarracho, y nos dice, bien, hijo, bien, me gozo en tu deseo de agradarme. Y eso, hermanos, acrecienta nuestra comunión experimental con Dios. Dice Cristo en nuestro texto, permanezcan en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y por último, en cuarto y último lugar, dice el versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido.
El cuarto y último aspecto que experimentan aquellos que realmente permanecen en Jesús, en comunión con Jesús, es un gozo que es cada vez más grande, cada vez más abundante. Fíjense que el texto no dice que es un gozo similar o un gozo parecido a Cristo, no, es el gozo mismo de Cristo, experimentados en nuestros corazones. Su gozo viene a ser nuestro gozo. Y entonces ese gozo indudablemente viene a ser completo independientemente de las circunstancias por las que tengamos que atravesar. Ahora, no perdamos de vista el hecho de que el Señor Jesús iba a ser crucificado en pocas horas. Estaba llegando al final, pero aún en medio de esas circunstancias tan oscuras, tan dramáticas, el Señor estaba experimentando el gozo de saber que estaba haciendo la voluntad de su Padre. Dice Juan capítulo 14, versículo 31, mas que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Cristo está diciendo, yo quiero que ustedes tengan el mismo gozo en sus corazones, permaneciendo en mí, permaneciendo en mi palabra, permaneciendo en mi amor, obedeciendo mis mandamientos. Mis hermanos, hay una sola fuente segura de gozo, y es permanecer en Cristo, en comunión con nuestro Señor. Jesús quería ver ese deleite, ese gozo incomparable en la vida de sus discípulos, que lo estaban necesitando, porque ellos en ese momento estaban frustrados, estaban tristes, estaban turbados, porque se acababan de enterar de que su Mesías se iba a marchar a un lugar donde ellos no iban a poder seguirlo y que iban a quedarse huérfanos, desprotegidos. Y muchos de nosotros podemos estar atravesando una situación similar en el día de hoy, con desasosiego, con frustración. Muchos se han quedado sin empleos, otros tienen familiares enfermos. Esta pandemia ha afectado a todos, pero mis hermanos, Jesús nos dice en esta mañana a todos nosotros lo mismo que esa noche le dijo a sus discípulos: permaneced en mi amor para que vuestro gozo sea completo. Dice Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 9, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometido a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y para finalizar, mi amigo que estás viendo este video sin Cristo reinando en nuestros corazones, has podido comprobar que estas palabras del Señor son de mucha esperanza, de mucho consuelo, son muy alentadoras. Él nos dice que su gozo es nuestro gozo, pero estas palabras están dirigidas únicamente a aquellos que han reconocido su pecado, aquellos que han comprendido su total y absoluta impotencia e incapacidad para salvarse. Mi amigo, por eso Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario, para pagar el precio de los pecados de todos aquellos a los que Él vino a salvar. Y es en base a esa obra redentora en la cruz del Calvario que el Evangelio ofrece hoy perdón de pecados y vida eterna. Mi amigo, estas palabras son por aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, aquellos que han depositado su fe únicamente en Cristo para el perdón de sus pecados. Las puertas de la salvación hoy están abiertas de ti, de par en par. Por algo Dios movió tu corazón a ver este mensaje. Pero mi amigo, no deseches esta oportunidad de reconciliarte con el Dios de los cielos. Mañana puede ser demasiado tarde. Allí donde tú estás, clámale al Señor que tenga misericordia de ti. Clámale a Él por el perdón de tus pecados, y dice la palabra de Dios que todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, serán arrojados al fondo del mar, y que te será concedido
el don de la vida eterna. Mi amigo, ven a Cristo, ven a la cruz. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición de haber recibido tu palabra en esta mañana. Gracias porque ella es alimento sólido para nuestro espíritu, es manantial de vida eterna para nuestro corazón. Te pedimos ahora que tú permitas que esta palabra penetre con poder en cada uno de nosotros, para que de esa manera podamos obtener los principios necesarios en este paso por la tierra, Señor, para entenderte y para conocerte cada vez más. Señor, ayúdanos a permanecer en tu amor y en tu gozo, permaneciendo en tu palabra, guardando tus mandamientos, viviendo conforme a tu santa voluntad. Te pedimos espíritu de sabiduría y discernimiento en tu revelación, para poder vivir entonces conforme a la nueva identidad que hoy tenemos en Cristo Jesús, como verdaderos hijos tuyos, como verdaderos discípulos de nuestro bendito y glorioso Señor y Salvador, como embajadores de tu palabra donde quiera que vayamos. Gracias porque tenemos la seguridad y la libertad de venir delante del trono de la gracia y poder presentar en Él nuestras oraciones. Lo hacemos en el glorioso y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne. Amén. Como tú en la tierra, oh Señor, hermoso e inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. En mis errores eres redentor, en mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Cantamos, oh Cristo, tu presencia es el cielo para, oh Cristo, oh
presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Mis hermanos, reciban ustedes la bendición y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga.